Bienvenidos a Tapa Dura, el podcast de la Biblioteca de Cobeña. La semana pasada empezamos el programa de La tinta a la tecla. En la parte de la tinta tratamos el Lazarillo de Tormes y nos quedó pendiente para este episodio la parte de la tecla con Clara Obligado. Lo prometido es deuda. Aquí está la entrevista con Clara Obligado y sus dos últimos libros. Esperamos que la disfrutéis. Clara Obligado, que nació en Buenos Aires y vive entre nosotros desde hace décadas, es escritora, ensayista, cuentista, novelista, antóloga y además profesora de un taller de escritura, uno de los primeros que hubo en España, que continúa aún vivo y ha dado excelentes autores. Su obra es considerable: 5 novelas, otros 5 libros de cuentos, ensayos de muy diversos temas, con especial atención al análisis y la crítica de la situación de minusvaloración y marginación de la mujer, 2 antologías indispensables de microrrelatos con el expresivo título de Por favor, sea breve, además de otros textos que son difíciles de catalogar. Así que tenemos la suerte de tener una escritora sobresaliente entre nosotros. Buenos días, Clara, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a hablar sobre 2 obras, las 2 últimas que ha publicado. Una casa lejos de casa, con el subtítulo de La escritura extranjera, editorial Contrabando 2020, y Todo lo que crece, naturaleza y escritura, Páginas de espuma 2021. Se trata de 2 obras breves en páginas, pero absolutamente preñadas, y la palabra no es caprichosa, de memoria personal, de emociones vividas en su país de origen y aquí, de reflexiones sobre escritura, sobre la naturaleza, sobre la libertad, sobre la dignidad y sobre la vida, y de diálogo además con otros autores y tantas otras cosas. Vamos a tratar de entrar en estos 2 libros. Bueno, Clara, tengo una pregunta. Son 2 libros que, si tratamos de apresarlos en un catálogo, yo creo que no solo los violentamos, sino que inducimos al lector a hacer una determinada lectura. No sé qué piensas tú de esto. Si tú les pondrías alguna clase de etiqueta o digamos, si has tenido alguna idea previa al escribirlos. Mira, me gusta mucho tu pregunta porque a mí me interesa lo que no se puede catalogar, porque me parece que toda catalogación es una forma de represión, ¿no? Y de dirección. O sea, a veces es necesaria, pero es bueno saber que la catalogación esconde eso. Las listas, por ejemplo, de los libros más vendidos o el canon, o sea, todo aquello que yo en general denosto, ¿no? Porque me parece que siempre está fuertemente ideologizado y quiere pasar por neutro, ¿no? Entonces, bueno, estos 2 libros yo los llamo ensayitos, porque me parece que es una manera de decir, sí, pertenece a un género, que es un género de pensamiento, pero a su vez quiere acercarse al pensamiento de una manera menor, no por eso menos importante, pero sí menor, que es distinto, ¿no? Entonces, con ese gesto yo intento bajarme del podio de lo académico, que es un lugar que, bueno, a otros le vendrá bien, pero a mí no me sirve para pensar, ¿no? Entonces sí, creo que el primer problema que plantean es que qué demonios son estos libritos, ¿no? Pero me parece interesante que se plantee eso. Creo que cuestionar los géneros es algo muy propio de nuestra época. Sí, parece interesante dejar que el lector se enfrente a los libros y vaya sacando sus propias conclusiones, vaya sintiéndose interesado y seducido por él, ¿no? Uno dice, al parecer dices que sale de una propuesta de Quique Parra, no sé si el editor o director de la editorial Contrabando, y luego cómo surgió el otro. Además tú dices que ambos tienen una cierta unidad, lo dices en el segundo libro. ¿Cómo surge? Sí, mira, el primero es un libro que me llamó Quique Parra, que estaba creando una colección dentro de Contrabando, dentro de una editorial más grande, ¿no? Que se iba a llamar, bueno, ahora ya no me acuerdo cómo se iba a llamar la colección, cómo se llama, no tengo el libro en mano. Lo tengo en la cartera, ahí Bueno, lo ya miramos. nos acordaremos, es un problema de la edad esto, de no acordarse de cómo te llamas, ¿no? Entonces me llamó una noche, yo estaba en Barcelona porque había dado una charla, Sí. y me dijo, mira, vamos a crear una colección de escritura sobre la escritura, si te apetece participar, serían libros cortos. Entonces, a mí lo primero que me salió, que es lo que me sale últimamente con casi todo, es no. No, no quiero escribir ese libro. ¿Por qué? Porque escribir un libro es muy cansador. Y escribir sobre la escritura, cuando yo enseño a escribir y escribo todo el día, me parecía como algo
la verdad que poco estimulante, demasiado parecido a lo que hago todo el tiempo y un poquito solemne incluso, ¿no? Solemne, Entonces, perdona que te no, corte, tengo sí, aquí la colección, que es que tiene su WhatsApp, el título es Interlocutor Cruel. claro, el título incluso me dejaba como, ¿no? Sí, Te no, a conozco a ver, ti que sí, vas a tenía hablar con empatía uno con cruel, él. ¿no? Sí, lo de cruel, yo qué sé, interlocutor, lo veía muy señor o todo, ¿no? Digo, uff, no tengo ganas. Pero pensándolo, primero porque le tengo aprecio a Quique y después porque es una oferta, ¿no? No hay que enojarse con las ofertas, hay que pensarlas más bien. Sí. Eh, Le dije, bueno, mira, hay algo que sí me gustaría contar, es cómo vivir y escribir dentro de un país extranjero que habla tu propio idioma y Ujú, qué tensiones se producen cuando uno es un escritor latinoamericano y vive en España, en el lugar de la academia, ujú, y qué significa ser extranjero, ¿no? O sea, es un tema que yo había trabajado muchísimo en muchas conferencias, creo que mi obra entera gira sobre eso, sí, pero no había tenido la oportunidad de sintetizarlo, ujú, ¿no? Entonces, 2 días después empezó la pandemia y 3 meses después yo entregué el libro. O sea que bueno, fue un libro escrito muy rápido, sí, con un material que yo tenía investigado, evidentemente. Y sí, me acuerdo que en esa época escribía 2 libros a la vez, uno a la mañana, uno a la tarde y después daba clase. O bueno, sea, bueno, la pandemia, ¿no? O sea, eso demuestra lo psicóticos que somos los escritores. O sea, si la pandemia te viene bien es que estás mal de la cabeza. Bueno, a mí me vino bien la pandemia. Y en el caso del otro libro, yo en general escribo libros en espejo. O sea, no escribo libros, sino que voy armando una obra, que es distinto. sí, ¿No? Entonces, un libro contesta otro libro y dice lo que el otro libro no terminó y ujú, completa en espejo. A mí me gusta mucho trabajar los reflejos, como una cosa se espejea en otra cosa, ¿no? sí, Y me pareció que si bien el primer libro hablaba de perder pie, de no enraizar, de perder la patria, de ser extranjero, sí, el segundo libro, después de la experiencia de la pandemia, porque ya era una experiencia vivida, hablaba de enraizar en el universo, en la Tierra, o sea, como habitante de un planeta, no habitante de un país, ¿no? Entonces me parecían que eran reflexiones que eran continuas y tenía sentido armar 2 libritos en espejo. Ese es un poco no ves, digo librito, ensayito. sí. Nuria Barrio siempre me regaña, me dice que eso es una manera de rebajar mis libros. Yo digo, no me conoce, yo no rebajo nada. Yo simplemente es una manera de llamar la atención sobre la movilidad de los géneros, ¿no? Volviendo al principio de tu pregunta. Sí, sí. Bueno, voy a compartir un poco las observaciones de Nuria Barrios porque así como son breves, que lo he dicho al principio, tienen tal riqueza que, bueno, y a lo mejor desborda el término de ensayo en el sentido de algo más estrecho o probar una tesis o lanzar una tesis. Tú es que lanzas muchas tesis a la vez o lanzas muchas sugerencias a la vez, ¿no? Eso me ha parecido apasionante. Bueno, te voy a preguntar por una cosa. Hay una parte muy importante de autobiografía en tus 2 libros. Sin embargo, no hay una explicación muy pormenorizada de los datos. O sea, no vamos a encontrar la vida de Claro Obligado, ¿no? Y hay luego también una especie de contrapeso entre cierto pudor y cierto testimonio valiente. Me gustan mucho las dos ideas, testimonio valiente y pudor. No sé si tú ves eso, si es algo que conscientemente te has planteado, que surgió así, no sé. Mira, yo pensé mucho en el yo que iba a narrar, es Ujú, el yo que va a narrar. Tiene distintos problemas, ¿no? Elegir un punto de vista siempre es muy problemático. Entonces, ¿quién es ese yo que va a narrar? El primer experimento era hacer una especie de novelita romántica, casi en algún sentido, de un yo que sostiene una narración y ujú, la hace como amablemente transitable para el lector. Yo siempre he querido ser amable con los lectores. O sea, a mí me gustan mucho estos libros que torpedean, pero me gusta, me divierten además. sí, Pero no es mi carácter. No me parece que hay que incomodar al lector en ese sentido. En otro sentido, creo que sí que hay que incomodarlo. Entonces, ujú, este yo era confortable. Pero ujú, entonces empecé a pensar qué es contar el yo, qué significa. Y claro, creo que contar el yo significa establecer una mentira basada en la verdad, una gran mentira basada en la verdad. ujú, Esa gran mentira se establece porque yo elijo qué parte de mi yo cuento claro, y al elegir mitifico, ¿no? Entonces me parecía divertido que los 2 ensayos hablaran de un yo que es diferente,
¿no? Que parece igual, pero sin embargo es diferente. Por ejemplo, en el primer yo, en el de una casa lejos de casa, es una persona que aparentemente no tiene ni vida sexual. O sea, pareciendo que hablo de algo muy privado, sin embargo no hablo de nada privado. Pero sí elijo aquellos recuerdos que pueden tener un valor universal. ¿No? Elijo aquello que el lector puede interpretar como propio, o sea que es un yo diluido en un nosotros, absolutamente diluido en un nosotros. Y en el segundo caso hago lo mismo, y además después de haber trabajado con un texto de Ana Casas, que trabaja mucho el tema de la autobiografía, yo quería mostrarle a Ana cómo se puede hacer autobiografía mintiendo todo el tiempo y diciendo la verdad, ¿no? Entonces, bueno, en estos libros, por ejemplo, hay enormes ausencias. Por ejemplo, mi pareja, yo tengo una pareja desde hace 35 años, una estupenda pareja, sin embargo no está nunca. Sí. Nunca. O sea, como si no existiera prácticamente. Entonces eso es como negar lo que estoy viviendo todos los días. Sin embargo, doy importancia a recuerdos muy detallados con mi padre. No, muy detallados, o a la muerte de mi madre, que sería también algo íntimo, pero creo que el hecho de perder la madre o la muerte es una experiencia común. Sí, sí. ¿No? Entonces, esta experiencia común está llamada, la convoco y la describo porque me parece un detalle común, o sea, eso es como un yo usado como un nosotros. Yo tengo un narcisismo bastante bajo en líneas generales, por eso no sé si sirvo para escritora, ¿no? Porque eso hay que tener un narcisismo un poco más establecido, ¿no? O sea, tengo un narcisismo muy dudoso. Pero eso me lleva a hacer textos que aunque ponga yo, no deja de ser una experiencia común. ¿No? Es que no me interesó tanto, la verdad. Sí, entiendo. Y además yo creo que eso es algo que se va construyendo en los dos libros, donde uno, te hablo como lector, y ha sido mi experiencia lectora, uno se da cuenta de qué grado de extranjería o de no extranjería tiene leyendo tus libros, ¿no? Eso es algo que me gustaría comentar ahora, luego. Pero sí hay una experiencia, claro, muy concreta, es que tú te exilias de Argentina y vienes a vivir a Madrid. Y el mundo que has vivido allí se rompe para una serie de experiencias que tú cuentas que son de la falta de acogida, por ejemplo. En una Madrid que tenemos a veces una visión a lo mejor muy indulgente de nosotros mismos, ¿no? Que somos muy amables, recibimos a todo el mundo. Tú estás descubriendo aspectos de una experiencia que has vivido, de venir aquí casi con lo opuesto, de tener que salir adelante, etcétera, ¿no? O sea que, ¿cómo fue ese, digamos que eso es algo que marca tu vida, que también nos ilumina a todos, en ese sentido, tu experiencia del exilio además la contrastas con otros exiliados, ¿no? Pero bueno, y a partir de tu vida, digamos, ¿no? Iluminas ese aspecto de la vida, del exilio, de la extranjería, de la extrañeza, del cambio, ¿no? ¿Cómo fueron tus comienzos aquí en Madrid? Sí, mira, lo que estás diciendo es, yo creo que es muy interesante, porque a mí me interesa, yo no hablé del exilio durante los 30 primeros años prácticamente. ¿Por qué? Porque me parece que en algún punto era un problema personal y que debía ser tratado como un problema político, no un problema literario, sino político, y tenía cierto prurito en hablar como personal en algo que le había pasado a tanta gente y a otra gente le había pasado cosas mucho peores. ¿No? Entonces realmente hacerme la voz del exilio es lo último que yo quería hacer. Pero llegó un momento en que el exilio también se convirtió en emigración y que sí hizo falta una voz del exilio en el sentido de que había que decir cómo fue, ¿no? No cómo fue lo que me pasó a mí, sino cómo fue históricamente, cómo fue, ¿no? Entonces yo de hecho, por ejemplo, he hecho declaraciones en derechos humanos en Argentina, o sea, he hecho acciones políticas como para que mi historia, que es la historia de una generación, esté integrada en un relato oficial, ¿no? Eso sí me interesó, eso sí lo hice, sin ninguna duda. En cuanto se abrió la posibilidad de testimoniar, fui y lo hice, con todos los datos que pude, ¿no? Y también ahí en España, esto ya sería la otra mitad, también mi parte española, ¿no? O sea, hay una mitad que es complaciente y narcisista con la llegada de los extranjeros y da por hecho que esa frase famosa, ¿no? Madrid te recibe bien porque nadie es de Madrid. Sí. Mira, Madrid no te recibe bien, yo no tenía ningún tipo de recepción en el aeropuerto que decía, un cartel que decía Madrid viene a recibirte o extranjera y no te pedirá papeles, te dará trabajo, te tratará bien. Madrid te recibe bien si eres un jeque árabe, ahí sí te recibe bien. Sí. ¿No? Entonces me parecía como profundamente injusto esta complacencia
que se produce en España y también en Argentina o en cualquier país del mundo, ¿no? Con respecto al extranjero que llega, que siempre es maltratado, no es bien tratado, es maltratado. Y eso me parece que es algo que tenemos que decir y que tenemos que trabajar en nosotros mismos. Eso también tiene que ver con la pregunta anterior, que es la decisión del yo. Sí, ¿No? Entonces, ¿por qué puse un yo para contar esto cuando sería un nosotros? Porque no me lo puedes discutir. Si yo te digo, para mí fue así, es que claro, para mí fue así. claro. Porque enseguida te dicen, no, mujer, no será para tanto, tú ya eres española. Digo, no, no, yo primero no soy española, me lo hacen sentir todos los días. Segundo, no me dan los derechos que tiene un español, aunque lleve 45 años viviendo aquí, aunque tenga nietos españoles, no me los van a dar nunca, nunca jamás. Y es bueno que lo trabajemos, ¿no? Es bueno que lo trabajemos. Y dentro de todo, yo soy una emigrante muy de primera. Soy blanca, venía con una cultura, he desarrollado un oficio que no existía en España. O sea, tengo un montón de privilegios. Quisiera ser una mujer negra, ¿no? Perdida en la mitad de Madrid, a ver si Madrid te recibe bien. Sí, ¿No? Entonces, a mí en ese sentido, yo soy muy política en mi visión de las cosas y de la literatura, política en un sentido muy amplio. Y me sí, parecía importante. Entonces, ¿dónde me sitúo? ¿En qué grupo me sitúo yo? Yo me sitúo en la verja, lo dice el libro, ¿no? Lo dice. Yo me sitúo en la verja, en estas fronteras incómodas, donde no se deja pasar a la gente. Y cierto. de eso me gusta hablar. De eso me gusta hablar y me gusta comentar el racismo y comentar mi racismo también, a veces, ¿no? O sea, es un sentimiento que todos tenemos porque significa el miedo al otro. Todos tenemos miedo al otro de alguna manera. Pero si decimos que no tenemos miedo, ahí empezamos a ser francamente injustos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso es un poco el sentido político, te diría que de ambos libros, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, lo has comentado y yo creo que hablar de la propia experiencia en esa situación de incomprensión se convierte en político, efectivamente. Hay una cosa, hay un par de cosas muy interesantes que yo te quería preguntar, ¿no? Por un lado, tu vocación de escritora, tú hablas como es algo que no estaba dado por supuesto, sino como una conquista personal, como un descubrirlo. Incluso a veces hablas como de una cierta resistencia tuya para emprender ese camino, ¿no? Y por otro lado, dices que el dolor del exiliado, que efectivamente mucho tiempo no, es algo que no has querido manifestar, dices que a veces llega un momento que hay que contarlo, hay que compartirlo, pero no desde la ficción, sino desde el ensayo o desde el documento, ¿no? Porque entiendo que es quizá por más una fidelidad a esa experiencia propia que se convierte en común, y entonces quizá la ficción lo distorsionaría, ¿es por eso? ¿O cómo fue la experiencia? Mira, es como un tema súper delicado porque además pienso que quizá no tenga razón en lo que te estoy diciendo, simplemente cómo lo puedo solucionar yo. O sea, si hay algo que a mí me molestaba, pero terriblemente, fue en los comienzos del exilio, autores o autoras que hacían dinero y grandes derechos, ¿no? Repitiendo lo que los europeos querían escuchar Ya. sobre la violencia en Argentina. Entonces, Ujú. a mí es algo que siempre me ha incomodado. O sea, por un lado pienso que cada uno cuenta lo que le venga bien, o sea, que no soy quien para decir qué cuentan los demás. Pero Sí. a mí me parecía terrible, ¿no? Terrible. O sea, me parecía que eso debería tener otro cauce. Ujú. ¿No? Entonces, solamente empecé a escribir sobre el exilio, te digo, 30 años después, cuando leí un documento que decía que el exilio había sido un exilio dorado, ¿no? Y que nos habíamos venido a Europa como para pasar la vida en la playa y a visitar monumentos. Entonces ahí me pareció que el testimonio era importante y que mi manera era como escritora. Entonces escribí un cuento que se llama Exilio, que fue quizá el comienzo de un montón de textos que salieron después, Ujú. ¿no? Donde yo de verdad di cuenta de la monstruosidad de lo que fue el exilio. Primero, porque no nos esperaban. Segundo, porque no había ni estatuto de derechos del refugiado. Tercero, porque habían destruido nuestra vida en Argentina. Cuarto, porque la llegada de la gente llegó destrozada, ¿no? Claro. Entonces, todo esto que me pasó a mí también le pasa a otra gente que viene, cruza una verja, viene en patera, ¿no? O Sí, sea, todo eso es común, no es una experiencia personal. Entonces, sí. cuando yo veo eso, digo, sí, esto se puede contar, se puede contar. Pero te digo, con el relato también del testimonio frente a derechos humanos. Yo creo que las cosas hay que hacerlas así. O Ujú. sea, yo creo, por favor, Javier, o sea, que me parece que estas cosas, yo soy muy categórica para decir las cosas, pero Sí, me parece que cada uno toma la decisión que quiera. O sea, ahora, para mí, la decisión de contar lo que los europeos quieren oír
Me Ujú. parece una cosa como tremenda, tremenda, me parece injusta. Por ejemplo, pienso que en España no puede hablarse de un relato de los derechos humanos sin mencionar lo que pasa con los derechos humanos o pasó en España con los derechos humanos, ¿no? Mm. Creo que un relato personal tiene que ser un relato social y cuestionador. No Sí, puede ser algo que deje cómodo, o sea, la experiencia del maltrato, algo que deje cómodo al que claro, lo escucha, ¿no? Tiene que ser algo que sirva también para cuestionar tu propia actitud, ¿no? O sí, sea, eso, por ejemplo, me gusta mucho con la película esta 1984, Argentina 1984, sí. decían Argentina en 1984, España cero, ¿no? Eso me Ah, parece una buena reflexión, ¿no? De decir, bueno, sí, derechos humanos en todas partes, sí. ¿no? Entonces, eso es un poco mi visión de las cosas, ¿no? Mm. De hacer, cuando algo va a la literatura, que sea una literatura que de alguna forma cuestione algo. Claro, No claro, quiero decir esto de literatura social en el sentido que se hablaba en el siglo, finales del siglo XIX, principio del siglo XX, claro. sino que el libro sea algo que rompa algo, si no, ¿para qué escribimos? ¿No? No, no, y lo logras, porque claro, hablando de ti, hablando de ese ti, ese tú ficcionalizado, hablando de ese nosotros, se proyecta y siento como que la onda expansiva de tu primera casa en el centro de Madrid llega hasta la Valla de Melilla y llega a cuestionarnos efectivamente nuestro estatus. Hay un punto que me interesa mucho que tiene que ver con esto, pero digamos, que es respecto al lenguaje, ¿no? Tú te planteas por un lado, cuando empiezas a escribir, por un lado la presión, dices, del país, de nuestro España y de las editoriales, para que escribas un castellano de España. Esa sería una opción. Otra sería entonces camuflarse, renunciar a tu vocación, reaprender un castellano que no has manejado. Otra sería enrocarse, dices enrocarse, creo que usas esa palabra, enrocarse en tu castellano de Argentina y decir, no, 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 yo no cedo nada y yo voy a decir che, y voy a decir vos sabés, etcétera, etcétera. Y tú tomas una tercera posibilidad, creo, si no te he entendido mal. Aceptar tu estatus de extranjera, de desplazada, y tomar eso como una ventaja. Como, mira, yo soy escritor y esto me ha hecho pensar mucho, ¿no? O sea, yo no he tomado ninguna decisión sobre mi lenguaje, porque he vivido siempre aquí, no me he movido de aquí. Entonces, para mí no es un problema. Entonces, me interesa muchísimo, me ha hecho pensar, yo no he tomado esa decisión y tú te ves obligada como escritora a tomar esa decisión respecto a cómo usar la lengua, ¿no? Que al final dices una cosa muy bonita. Dices, de España he adquirido la sintaxis y la semántica, pero la música, el acento, el ritmo es argentino. Paréntesis, ya no me enrollo, pero es que me encanta. El ritmo que tienen tus páginas de estos libros es algo, bueno, maravilloso, porque es súper sugerente. Pero bueno, te dejo la pregunta ahí, ¿no? O sea, ¿tuviste que decidir? Es una pregunta que uno que vive siempre en España o vive siempre en Argentina no se plantea. ¿Tuviste que decidir qué lenguaje usar? ¿Cómo escribir, no? Sí, mira, me parece de toda tu reflexión, que es muy, muy interesante sobre el que se mueve y el que no se mueve, ¿no? Hay un pensamiento de Clarice Lispector que habla de la herida que germina, ¿no? O sea, de aquello que lastima, pero al lastimar también es fértil, ¿no? Entonces yo creo que el dolor, no siempre, ¿no? No siempre, según lo que hagamos con él, el dolor puede ser un terreno donde muy abonado con distintas cosas, entre ellas con sangre, Sí, ¿no? O sea que se sabe que es un muy buen abono la sangre. sí, Y estoy hablando en sentido jardinero, ¿eh? Simplemente. sí, sí. Y me parece que de todas las cosas de la vida uno puede, pasado el mal momento, que los malos momentos son malos, no son buenos, pasado los malos momentos uno puede decir, de esto yo he aprendido esto, Ujú, ¿no? Y quizá de la complacencia o de la comodidad también se aprenden cosas, ujú. pero no nos cuestiona, la comodidad no nos cuestiona, nos hace más ensimismados en todo caso. Proust decía que deberíamos escribir siempre como si nos tradujéramos. O sea, yo creo que es una riqueza para un escritor. Es una incomodidad, pero también es una riqueza. Ujú. Es una riqueza en el sentido que yo tengo que sopesar las palabras una por una y Claro. ver qué quiero decir estrictamente, qué quiero decir en qué castellano y por qué lo quiero decir así. Ujú. ¿No? ¿Por qué quiero que sea mestizo en algunos momentos? ¿Por qué quiero que no lo sea en otros? Claro, ¿Por qué a veces no me doy cuenta de lo que estoy haciendo y me doy cuenta cuando me leo, que es distinto? claro, ¿Por qué hay temas que me convocan y otros que no me importan nada? Y viceversa, porque hay temas que para mí son importantes y a los lectores españoles les dan lo mismo. No, claro. todo eso lo tengo que estar pensando todo el tiempo. ¿Por qué la forma?
no debería ser una forma clásica porque mi estado en el mundo no es un estado tradicional, digamos. O sea, todo esto lo tengo que estar pensando. Podemos decir, bueno, es incómodo, pero yo diría también es el meollo de la tarea de un escritor, Claro, ¿no? ¿Cómo me engancho en la tradición? Es otro gran tema, o sea, ¿cuáles son mis tradiciones? ¿Cuáles son mis lecturas? ¿De dónde vengo? claro. ¿No? Es una buenísima pregunta esa, ¿no? O sea, a veces a mí me marca más la literatura africana que la literatura argentina, Ujú, ¿no? Porque como transterrada me toca más un tipo de literatura transterrada también, ¿no? Entonces, claro. bueno, todo esto son conflictos que yo los vivo como muy germinales, muy interesantes, Ujú. eh, pero me doy cuenta que siempre, mira cómo hablo. Yo hablo argentino, ¿no? Y sigo hablando argentino, aunque mi semántica sea totalmente española y la sintaxis también. Pones ejemplos. Entonces, esta hibridez Si pides una, que digo, eh, por de contar una de las muchas bromas que tú pones ahí, ¿no? Que si tú vas a una frutería y pides un alcaucil, pues como no tengas una semántica española, no te van a vender nada, ¿no? Hay muchas. yo cuando llegué, recuerdo, me tomé un tren, me fui a Barcelona unos días, tomé Sí. un tren, iba con dos chicos, uno, no me acuerdo bien de dónde eran, dos chicos jóvenes, pero Javier no les entendía nada, nada, ni una palabra de lo que estaban diciendo. En parte porque yo estaba súper bloqueada y no quería entender nada, y en parte porque es un castellano muy, muy diferente, o sea, fonéticamente no tiene nada que ver, Ujú. las palabras todo el tiempo, todavía, 45 años después, voy descubriendo palabras que son distintas, o vivo mi propio castellano natal con una enorme nostalgia. De pronto me dicen una palabra y es como si me hubieran traído una foto de mi abuela, Bueno, ¿no? Estas cosas que uno dice, wow. Para mí el castellano, digamos, tiene un peso específico diferente que para ti. claro, Eso claro. es así, eso es así. Yo creo que cuando hay un conflicto con la lengua, ahora cada vez hay más conflictos, migraciones, gente, el otro día charlaba con una chica griega que me dice, no soy griega, soy albanesa, estoy casada con un argentino, estos conflictos, ¿no? Ya, claro. Ella se dedicaba a la traducción, o sea que también del conflicto, del dolor de la pérdida, hizo una riqueza literaria, ¿no? Pero Sí, me parece que en ese sentido los emigrantes estamos llamados a cambiar el idioma. sí, ¿No? sí. Como es lógico. O sea, con esta discusión que estamos teniendo ahora, estamos cambiando el idioma, tanto tú como yo. Sí, sí es. Mira, me gustaría ahora leerte algunos fragmentos porque deseo que los oyentes escuchen tu voz escrita, ¿no? Eso es algo que me importa siempre mucho en todas las presentaciones y por supuesto aquí. Entonces, voy a leer algunos, tengo como tres, y me gustaría, si quieres comentar algo, ¿no? Al hilo de lo que leo, ¿no? Voy a leer un pequeño fragmento del libro de Clara. Dice así: morir en vida, nacer en otra. Como no tengo lugar para más, compro un bulbo y lo aposento sobre mi mesa. Observo su vientre de embarazada, su función de despensa, reserva, multiplicación. Estudio su relación con la tierra, con sus raíces y las mías. Soy una desarraigada. Y hay una preciosa contemplación de un bulbo, de un pequeño bulbo que pones en una maceta, entiendo, y de pronto esto es algo muy, absolutamente poético, ¿no? El poder simbólico de los objetos o de las palabras, ¿no? Supongo una experiencia de tu vida, de tu casa, ¿no? Y de tu trato con las plantas, ¿no? O sea, que tiene una planta. Leo otra, dice así: atravesar una frontera es cambiar para siempre, y esa verdad solo será palpable años más tarde. Hay también otras fronteras, de género, de clase, de pequeña geografía urbana, calles peligrosas que las mujeres no podemos atravesar. El simple desplazamiento del pueblo a la gran ciudad, un cambio de casa. Apunto en mi cuaderno: escribir es arraigar en el aire. Bueno, dime algo, dinos algo de esa frase tan preciosa al final. Genial, guía místico. Mira, me gustaría mencionar para mí la matriz de muchas cosas que yo pienso, que es Sor Juana Inés de la Cruz, que Ujú. tiene una frase que a mí me encanta. Dice, si Aristóteles hubiera guisado, Sí. mucho mejor hubiera pensado. ¿No? Entonces, yo creo que en mis textos hay un recorrido en ese sentido. Tú en algún momento has dicho que yo soy antiintelectual, no lo soy en absoluto, pero sí creo que lo intelectual debe surgir de lo muy concreto, Sí. ¿no? Que hay que desmontar el pensamiento de la ilustración, que iba Ujú. de lo abstracto a lo más abstracto, Ujú. para ir a un pensamiento femenino. No quiero decir con esto que sea de mujeres, sino que es un pensamiento femenino en su manera, ¿no? Que consiste en situar el pensamiento en las cosas muy concretas, por ejemplo, en un bulbo.
O sea, yo podría hacer una teoría del universo mirando un bulbo. Y me parece que el pensamiento hoy en día, hay mucha efervescencia de pequeños ensayos en este sentido, ¿no? Me parece que estamos de acuerdo, que estamos muy perdidos a nivel general, porque el mundo está muy difícil para ser pensado, está muy difícil también, y que quizá la vuelta a las pequeñas cosas, que fue una vuelta que la pandemia nos forzó, ¿no? Nos encerraron en casa y a pensar sobre la pata de la mesa, ¿no? O sea que había que pensar sobre lo concreto. Creo que es un camino que la filosofía o el pensamiento o la literatura tienen que hacer ahora, ¿no? O sea, ¿qué nos pasa en concreto? No dejemos de las macroestructuras, de las macroeconomías, de todas estas movidas que nos han llevado al demonio, por cierto, ¿no? Para volver a pensar qué es la naturaleza, dónde arraigamos, qué nos va a pasar si seguimos así. O sea, dejarnos de los enormes planes, que eso es lo que yo llamo el pensamiento masculino, esta cosa enorme, que no tiene nada que ver con el cuidado, por ejemplo, ¿no? Para situarnos otra vez en la función de cuidar, ¿no? Me decía, sin hacer una mítica del cuidado tampoco, ¿eh? O sea, creo que es lo que hay que pensar. Me decía una amiga que hace física, me decía que una cosa que no pueden hacer los ordenadores, es lo único que no pueden hacer los ordenadores de verdad, es cuidar, ¿no? Entonces, quizá este punto de pensamiento, estos garbanzos de Sor Juana o esta imposibilidad del cuidado del ordenador, ¿no? Me parece un buen punto para partir. Y no sé dónde demonios estoy yendo, Javier. No sé, de lo que me leíste, yo salí para cualquier otro lado, ¿no? No, Pero me tiene encanta que la ver literatura. con, me parece, con la idea de arraigar, o sea, Sí. de qué te vas a sujetar para estar en el mundo, ¿no? Yo propongo sujetarte de lo que tienes alrededor y de lo pequeño, no de lo individualista, que es otra cosa, ¿eh? Sino de lo pequeño. Sí, con permiso tuyo, se me ha ocurrido la idea, ¿no? En el primer libro, Una casa lejos de casa, que por cierto es un título fantástico, en realidad es un desahucio, ¿no? ¿Y qué haces tú en ese desahucio? En un libro que luego que habla del crecimiento, ¿no? Y de la naturaleza. Y yo creo que hay mucho, como entrar en tu propia interioridad, porque hay un conocerte a ti misma que tú estás manifestando ahí. Y a la vez consolarse por la compañía de la naturaleza, ¿no? O sea, es decir, que es como que ya no tengo casa, pero ¿qué tengo? Me tengo a mí misma, ¿no? Y tengo la naturaleza que está rodeándome por todas partes, de la cual puedo aprender, ¿no? Entonces no hay un desarraigo, digamos, pero por otra parte tú vuelves a un cierto arraigo, pero desde otras bases, desde otro lugar, ¿no? Eso me parece, y que es algo como al alcance de todos, ¿no? Como un camino que, precisamente, se me ocurre, ¿no? La paradoja, precisamente cuando la naturaleza es más hostil, porque tenemos el COVID, ¿no? Hay otra naturaleza que se descubre como más nutricia, como más madre, por decirlo así, ¿no? Que nos acoge, que está en nuestros bulbos, que está en las plantas, que está en todas esas experiencias de las que tú hablas de comunión con la naturaleza, de observación, de disfrutar de eso, ¿no? Mira, yo lo que descubro al terminar no es ningún gran descubrimiento, por cierto, ¿no? Pero lo que yo siento, aunque lo pudiera saber, lo siento de verdad por primera vez, es la idea de que no estoy en la naturaleza, sino que soy la naturaleza, Ujú, ¿no? O sea que esto es otro pensamiento típico de la Ilustración, o sea, el hombre por un lado y la naturaleza por el otro. sí. Y eso nos está llevando a estos barriales, ¿no? Ujú, Entonces, la verdad es que yo creo que debemos pensarnos como una parte, una especie más, como si fuéramos ranas. El libro propone mucho eso, como si fuéramos helechos, ¿no? sí. Entonces, como que somos tan capaces de ser destruidos como lo fueron los dinosaurios, ¿no? O Sí. sea, somos una especie más, aunque nos creamos cualquier otra cosa. Y Ujú, como tal, pretendo pensar la realidad como una miríada dentro de algo enorme, ¿no? O sea, que creo que uno de nuestros errores es pensarnos como centro. ujú, El hombre de Vitruvio, ¿no? Así centrado a partir del Renacimiento, somos el centro. Creo que no somos el centro y la pandemia ha venido a demostrarnos que no lo somos en absoluto y que las fronteras no existen, que ujú, cuando aparece algo así se borran las fronteras rápidamente, sí. ¿no? Entonces, y que el riesgo es para todo el mundo, ricos y pobres, por igual, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, tu preciosa casa en la playa se va a inundar. Mira, va a crecer el agua y se va a inundar tu preciosa casa en la playa, con esa playa que tú te has comido y que era de todo el mundo, porque la has podido pagar. Entonces, da lo mismo que la hayas podido pagar porque se va a inundar. Entonces, Bueno, esto es lo que yo terminé por entender, pero perfectamente, después de escribir este libro. Pero es un pensamiento también esperanzado, como decir, como sí. parte de algo
Sí. No soy una víctima que va a ser atacada por la naturaleza, soy una parte que también tiene una débil esperanza de poder cambiar las cosas, ¿no? O sea que por ahí va lo que pienso. Bueno, Clara, ha sido un gustazo hablar contigo. Recuerdo los dos libros, ¿no? Una Casa lejos de casa, la escritura extranjera, editorial Contrabando 2020, y Todo lo que crece, naturaleza y escritura, página de espuma 2021. Me quedaban muchas preguntas y muchas observaciones que hacer. Lo principal es agradecerte lo que nos has dicho, que yo creo que nos da que pensar, sobre todo, e invitar a los oyentes a leer los libros, que es lo que hemos hablado, es una pequeña parte de dos libros realmente complejos, interesantes, sugerentes y de todo. Así que nada, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y nos dediques tu tiempo y, bueno, y que hayas escrito estos dos preciosos ensayitos, ensayotes o lo que sean. Bueno, muchísimas gracias a ti, Javier. Ha sido para mí también un placer, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Y termino con, mira, con unas frases de un libro de Clara que yo creo que tendrían que estar escritas en las paredes, como esas pintadas, ¿no? Que a veces se iluminan. Y dice así: soltar amarras, perder el miedo, enraizar en el planeta, dejarse llevar por el viento, germinar. Ahí queda eso, ¿no? Germinar es como pues la palabra de Clara para todos nosotros, ¿no? Germinemos y agarrémonos a la vida. Preciosos, preciosos libros los dos. Bueno, esperamos que hayáis disfrutado de la entrevista con Clara Obligado y que os haya picado el gusanillo para acercaros a sus libros, sobre todo estos dos últimos. Y como siempre, nos despedimos con una frase. Se trata de un proverbio árabe que recoge Clara Obligado en uno de sus libros, y dice así: un libro es un jardín que se lleva en el bolsillo. Y recordad, la lectura, como la vida, es maravillosa. We've got another day to make mistakes and say sorry. There's no sense in our worry, 'cause all we can do is try our best to make it through with love.